Y presentamos un saludo de respeto al señor economista Abelardo Pachano. Él estará acompañado por el economista Fernando Pozo, quien acaba de ingresar a nuestro radio estudio. También la más cordial bienvenida, economista. Pues don Abelardo Pachano ha sido expectantemente requerido en las últimas semanas en nuestro medio de comunicación. Y queremos saludarlo y queremos agradecerle por esta nueva deferencia. Y claro que sentíamos una necesidad, manteníamos una especie de vacío de que un examen, de la manera como usted lo sabe hacer, nos hacía falta en el programa, en beneficio de nuestra intención orientadora. Esta mañana me permití dar lectura de una consideración que formula el vicepresidente de esta empresa de auditoría económica internacional, la famosa JP Morgan. Allí mantiene en calidad de vicepresidente y jefe de estrategia de deuda latinoamericana un señor David Sekiguchi. Este señor Sekiguchi ha participado en la jornada de Convención Internacional de Mercado de Capitales de la Bolsa de Valores de Quito y ha dicho: yo creo que la negociación se va a poner difícil. Hasta ahí era un poco aceptable, ¿no? Pero más adelante dice y pone las causas que dilatarían por lo menos el proceso de entendimiento con el organismo Fondo Monetario Internacional de parte de nuestro país y nuestro gobierno. Y él dice, así de sincero, el crecimiento para recibir el beneplácito del fondo debía bordear por lo menos el 2 al 4%, entre el 2 y el 4% anual, para que el país pueda cumplir con sus obligaciones de pago de las deudas. Él señala que hay otro problema en la economía, el hecho de que el peso de la deuda externa es alto respecto al Producto Interno Bruto. Estas son estimaciones cuantitativas las que le llevan a este señor, al parecer americano-japonés, a hacer este tipo de previsión. Y luego nos topamos esta mañana con este titular de primera plana, en donde nada más ni nada menos que Walter Spurrier, desde la ciudad de Guayaquil, nos dice categóricamente que no habría acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Él dice que existe un serio peligro de que aunque el Congreso apruebe el presupuesto, tan decantado presupuesto economista, el fondo anuncie que desiste del programa de apoyo al Ecuador. Dentro del cuadro de nuestros analistas invitados, siempre había por lo menos una buena mitad de gente que pensaba que la apuesta global y total, la esperanza centrada exclusivamente en el FMI, era un trazo equivocado de parte del gobierno del presidente Maguada, que tenía que ver o preparar otro tipo de opciones. Pero él, monotemáticamente, como es su forma de ser, se aficionó y focalizó toda su dimensión de preocupación en sacar adelante este programa, que concebido por los señores economistas que entre ustedes se llaman ortodoxos, dicen que eso era bueno y que esa era la única llave y la única posibilidad para mejorar la imagen financiera de nuestro país y lograr apoyos del resto de organismos, más que todo inversión privada, acá. Este momento, economista Pachano, economista Pozo, ¿cómo debemos asumir este potencial peligro de que el fondo nos diga que eran descalificados? Yo no creo que lleguemos a tanto. Ya por la desgracia que representaría para nuestra triste y pobre república, ya porque el fondo tiene que ayudarnos. Y va a haber también por lo menos unas 3, 4 frases retóricas que ayer la pude identificar desde La Habana a través de una cadena de televisión internacional, en donde la declaración de la capital cubana señala como punto básico la preocupación que tienen potencialmente los pueblos latinoamericanos de que
los acreedores, el gobierno americano y el Fondo Monetario y el BID y el Banco Mundial se apiaden de nosotros. ¿Estamos más o menos en ese escenario? Primera pregunta para el economista Abelardo Pachano. Gracias, Gonzalo, por esta nueva oportunidad y le agradezco sus palabras de bienvenida. Es gratísimo compartir una vez más una mesa con Fernando Pozo. La problemática económica la conocemos de memoria, Gonzalo. La opinión de el experto y funcionario de JP Morgan no trae nada de nuevo. Lo que hace es poner en boca de un experto internacional las opiniones que de manera reiterativa hemos mantenido algunos, llamemos así, disidentes ecuatorianos, con respecto al proceso de renegociación de la deuda escogido por el gobierno. Es irónico, y lo quiero decir aquí en Usted es disidente, ¿se siente disidente este momento? Sí, me siento disidente en el sentido de que no comparto la estrategia de renegociación de la deuda porque es la más onerosa para el país y los efectos ya los tenemos a la vista. Los costos sociales derivados de la desestabilización económica provocada por el enfrentamiento con los acreedores internacionales son tan altos que los beneficios que podemos tener por reducción del peso de la deuda se diluyen, se pierden y ni siquiera compensan. Y yo creo que no debía haberse partido de esa manera en la negociación de la deuda. Y le decía que es irónico encontrarnos en los momentos actuales con una coincidencia de opiniones en respecto al tema de moratoria de la deuda entre el Fondo Monetario Internacional que sottovoce, es decir, a voz baja, sin dar la cara, por debajo, sin afrontar su responsabilidad, le dijo al Ecuador: miren, ustedes no tienen que pagar la deuda, ustedes tienen que entrar en un proceso de moratoria abierta para ver la forma como el mercado comparte con los gobiernos que forman el Club de París la reducción del peso de la deuda, y de esta manera se distribuyen los costos entre el Ecuador, los acreedores privados y los acreedores gubernamentales. Y aquí estamos viendo que el costo de los interno del Ecuador es sustantivamente más alto por la forma como se escogió. Y decía que es una ironía ver cómo el fondo por el un lado y los hombres llamados de izquierda en el Ecuador, o los progresistas, o los inconformes con la organización económica, arman un matrimonio arman el conceptual. mismo, apoyan la misma estrategia. Y hoy empezamos a mirar ya no solo los resultados, los costos lacerantes y durísimos para el país, un tipo de cambio en 17.500, un proceso de depresión profunda en donde el Banco Central nos dice que probablemente la economía este año tenga una caída de la producción nacional de casi el 12%, es la última previsión que tenemos, que sería la caída más brutal que ha tenido el país en todo el siglo, lo que hace al año 1999 el año más infeliz de todos los años, con más de 650,000 desocupados, con empresas que están reduciendo sus turnos de trabajo, despidiendo cada día trabajadores. Ayer varias empresas despidieron más de 600 trabajadores en Quito, ayer, de lo que yo conozco directamente. Las emisiones. Y el proceso de deterioro de la economía sigue. Y las emisiones del Banco Central. Y vamos a hablar de las emisiones del Banco Central, porque aquí hay varios temas de los que topó Gonzalo. Pero el tema central, el Ecuador se abre cada día más frentes de confrontación. Al tema de la deuda, claro que hay que resolverlo. ¿Quién puede sostener una tesis contraria de que el peso de la deuda es excesivo? Pero Gonzalo, seguimos contemplando en todos los presupuestos más endeudamiento. Y los congresos se niegan a crear rentas que sustituyan el endeudamiento. ¿Para qué? ¿Para que dentro de unos 4 o 5 años volvamos otra vez sobre el mismo tema?
Los presupuestos no tienen que tener déficit bajo. Si queremos reducir la deuda, los presupuestos tienen que tener superávit. ¿Cómo repagas la deuda suya, Gonzalo? ¿Cómo todos hemos pasado por situaciones de enormes dificultades? Haciendo que los ingresos sean superiores a los gastos que uno tiene, para que le quede un remanente y uno pueda ir abonando capital. Eso le hace el empresario, eso lo ha hecho usted, eso lo he hecho yo, eso lo ha hecho Fernando. Tenemos que ahorrar. ¿Qué quiere decir que tenemos que ahorrar? Que debemos tener un superávit. Y no, sin matar de hambre a la familia. Pero por supuesto, pero reduciendo los gastos en la familia, viviendo con una modestia franciscana. Pero no podemos seguir gastando y gastando como que estaríamos en el mejor de los años. Y encima le pidamos a la comunidad internacional que nos perdone la deuda y diciendo, miren, estos alegres ecuatorianos quieren seguir disponiendo de una gran cantidad de recursos para satisfacer a ciertas élites. Porque esto tampoco favorece a los estratos bajos, a los estratos pobres. Porque el camino escogido, Gonzalo, ha hecho más daño todavía a estratos medios y a estratos bajos. Con $1 de 17,000 sucres, el encarecimiento de los productos fundamentales es fatal para la gente que apenas alcanza a arañar un ingreso que le permite subsistir. Y no hay corrección de ingresos, no hay aumento de sueldos. ¿Acaso se puede subir los salarios en las condiciones económicas en las que está el país? Entonces, el país no va por la hiperinflación como todo el mundo dice. El país escogió la hiperdepresión, la caída vertical, espantosa. En esas condiciones, nosotros nos abrimos un frente más con la deuda. Ya tenemos 100,000 frentes en el país, 100,000 problemas, y escogimos la confrontación de la deuda. Y la deuda en el gobierno nos dijeron que en diciembre va a estar renegociada. Gonzalo, no va a estar renegociada en menos de un año. Eso quiere decir que durante un año las líneas de crédito internacionales tendrán restricciones enormes. No habrá ingreso de capitales al país. Usted va a ver cómo llega el mes de diciembre y no tenemos renegociación de la deuda. No la tenemos, es imposible físicamente. Si ni siquiera está hecha la propuesta. De tal manera que han transcurrido desde el mes de agosto a septiembre, a octubre, a noviembre, a diciembre, van a transcurrir 4 meses. Y usted va a ver, Gonzalo, que a lo mejor ni siquiera la propuesta está firmemente establecida. Y peor, un proceso de negociación. Pero este cronograma fatídico a la única conclusión que le lleva a la población, a mí me conduce, dice que hemos tenido un desgobierno. No solo que hemos tenido un desgobierno, sino que en el Ecuador hay opiniones políticas y condicionantes políticas que le han llevado a esta fatalidad. El gobierno dice, y lo ha expresado públicamente Gonzalo, que no le quedó más remedio que entrar en este proceso porque si no, no tenía apoyo en el Congreso para aprobar la reforma tributaria y aprobar el presupuesto del 99. Palabras de gobierno. Una persona que conociera o que conozca el tema no haría eso. Bueno, sí, pero palabras de gobierno. A todos los medios de comunicación el gobierno les ha dicho eso. ¿Cuál es el tema? Con la economía no se puede politizar, Gonzalo. No se puede jugar, en definitiva. No, correcto, no se puede politizar. Hoy día, el otro comentario, Walter Spurrier, le acabo de leer, usted leyó El Universo, le acabo de leer en el diario El Comercio, está en ambos medios, que dice, es difícil el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí, yo creo que es difícil. Yo creo que tenemos todavía dificultades de conversación con el fondo. Yo al tema de la emisión monetaria no creo que sea un tema insuperable. Yo creo que hay mecanismos para resolver llamemos así, este desbalance enorme monetario. ¿Le puede explicar a mi audiencia? El Banco Central está comprando bonos del Estado en la cantidad necesaria para entregarle a la AGD y reembolsar a los depositantes de los bancos que están en saneamiento, o para apoyar en liquidez a los bancos estatizados que están operativos y que están en proceso de reestructuración. ¿Y eso es justo y sano? Eso no es sano. Si es justo o no es justo habrá que verlo, pero hay una ley que dice que todos los depositantes del sistema financiero están protegidos por el Estado. Entonces, esa ley hay que cumplirla. Que si esa ley no debía salir en esas condiciones, ya esa es una discusión en este momento estéril, creo yo, porque ahí está, ya es vigente. Y la distorsión está en el indicador de la emisión. Pero
Pero para esterilizar esos sucres, es decir, para sacarles de circulación, el Banco Central también coloca en el mercado bonos de estabilización. Y a los bancos que tienen excedentes de liquidez, les compra el excedente de liquidez y retira de la circulación. Y les paga bien. Les paga lo que el mercado da. Les paga lo que el mercado da. Y el banco... Pero ¿no nota, economista Pachano, una focalización de preocupación exclusivamente en los bancos? ¿Y eso es lo que nos tiene así? Los bancos no es otra cosa que el reflejo de lo que le pasa a la colectividad. Pero eso es Usted un no viejo puede. axioma Pero que no nos ha llevado a este tipo de escenarios. Pero es que Gonzalo... Los bancos buenos, de acuerdo. Los bancos malos, ¿por qué detuvimos el compromiso? Por razones políticas. Han hecho un escándalo político terrible, ¿no? Porque las estructuras políticas no han respondido a las responsabilidades públicas que se les encargaron. Porque los gobiernos que fueron manejando el país no tuvieron llamémoslo así, las virtualidades para corregir las distorsiones que se veían y que se les advirtieron también, Gonzalo. O en esta mesa no discutimos varias veces la necesidad de poner capitales mínimos, de establecer requisitos... ¿Cuántas veces, diría yo? Requisitos básicos de exposición máxima por operaciones, y hablamos de un montón de cosas. ¿Cuántas veces no hemos discutido? Pero o el Congreso Nacional o el gobierno o ambos han desatendido. Yo recuerdo simplemente una discusión en esta misma mesa, cuando yo decía que en la industria bancaria no se puede permitir mini bancos, porque la industria bancaria maneja la credibilidad, la confianza de los depositantes, y tiene que haber un capital mínimo, y ese capital mínimo tiene que ser representativo para que los accionistas sepan que se están jugando una buena parte de su patrimonio. Y aquí dijeron que con esa decisión lo único que se iba a hacer es a monopolizar al sistema financiero. Pues bien, hoy día el 60% de la banca es un monopolio del Estado. Entonces, cuando ahora se habla de que la tasa de interés es alta, de que el tipo de cambio es volátil, de que los indicadores del mercado están comportándose de una manera irregular, hay que acusarle al propio Estado, si tiene el 60% del mercado financiero manejándolo. ¿Y por qué no le pueden bajar entonces a la tasa de interés? ¿Por qué no nos ayudan a bajar? ¿Por qué no le estabilizan al tipo de cambio? Gonzalo, porque la economía está quebrada. ¿Qué nos dice? Está quebrada la economía, pero si le decimos al mundo, no podemos pagar nuestras deudas, estamos quebrados. ¿Usted cree que alguien va a traer $1 al Ecuador cuando hay un anuncio en primera plana de todos los medios financieros mundiales que dice, el Ecuador dice que está quebrado? Nadie va a traer $1 al país. Todo el mundo quiere sacar los dólares del Ecuador. ¿Cuál es el costo? Una recesión mucho más fuerte. El país está estrangulado. El país está cerrado. Entonces, ¿quién nos puede ayudar? El fondo. Si usted me da otra opción, yo encantado discuto la otra opción. Pero el único que nos abre las puertas para que nuevamente nos consideren, por lo menos, como una sociedad que tiene algún grado de viabilidad, es el Fondo Monetario Internacional. Y con el fondo venimos hablando más de un año. Yo recuerdo, Fernando recordará también, que en septiembre del año pasado, antes de la firma de la paz con el Perú, el Ecuador hizo una presentación en Washington de cuál iba a ser su idea de modernización del año 99 y todo lo que tenía. Y hace un año le pidió a la comunidad financiera internacional, en plena crisis internacional, porque hace un año teníamos un problema de crisis internacional, le pidió $1.000 millones de deuda. Y hoy día le dice al mercado financiero internacional, no le puedo pagar. Y sin embargo, en el presupuesto del Estado todavía decimos que tenemos un déficit de más del 2.5% y que hay que endeudarse. País que no tiene conceptos. País que no tiene conceptos. Coherencia. No tiene coherencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Gonzalo? A este país lo que hay es que estabilizarlo. Ponerle en orden. Estabilizarnos. Para eso hay que poner en orden, hay que arreglar las finanzas públicas, hay que arreglar el sector financiero, hay que ser duro en una etapa inicial, pero después cosechamos. Gonzalo, ¿qué es lo mejor que le puede pasar a su radio? Que en el país exista un nivel de tranquilidad que permita, primero, que usted pueda desarrollar profesionalmente su labor, porque para eso está aquí. Y segundo, de que pueda tener un soporte de sus auspiciantes, porque ellos también encuentran
que a través de su medio van a vender más, porque así es. La radio vende servicios fundamentalmente, pero también da la oportunidad de hacer economía. Hoy día usted tiene enormes dificultades de encontrar gente que auspicie, que elabore una serie de relaciones con usted, porque sabe que no hay economía, porque nadie vende, o lo que vende es absolutamente insuficiente. Pero si estabilizamos a este país, le decimos, oigan señores, en este país vamos a quitar toda esa nube horrible que hay de distorsión cambiaria, de distorsión de tasa de interés, de inflación, todas esas cosas, que lo único que reflejan que estos son los efectos de una causa interna, que es esa gran desorganización fiscal que nosotros tenemos. El rato que organicemos bien, le pongamos estable, verá cómo los ecuatorianos tenemos un ingreso estable, tenemos una situación de generación de empleo, porque hay que generar empleo. ¿Pero quién nos conduce a esa estabilidad económica? Un gobierno serio. Y una dirigencia política consistente. Usted no ve las discusiones. Antes del programa veíamos el problema del Seguro Social. Todos sabemos la quiebra del Seguro Social. Todos sabemos que esa es una institución que no tiene un centavo este rato. No tiene un centavo. Va a llegar el momento que no puede pagar las pensiones. Y sin embargo, quieren que sigan funcionando el departamento médico y todo de una forma, yo diría, normal. ¿Cómo va a poder funcionar el departamento médico del Seguro Social normalmente si el Seguro Social no tiene dinero? Arreglémosle el problema al Seguro Social con este tema, que es uno de los tantos temas que tenemos en la agenda ecuatoriana. Nos damos la vuelta y 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 no queremos resolverlo. Gracias, economista. Me permito molestarle al economista Fernando Pozo con mi más cordial bienvenida respecto de este tema del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Spurrier dice que por lo menos exigiría el fondo 4 condiciones para el paciente Ecuador, República del Ecuador. Manejo monetario, que es el punto más débil. Se calculaba aumentar la emisión en 75% y hemos llegado al 143%, admitido por el doctor Pablo Vetter. Y él ha dicho, graficando, se nos fue de las manos. Eso también es muy controversial, ¿no? Déficit fiscal. El aumento del IVA del 12% al 12% y las medidas adicionales serían insuficientes, sobre todo porque la economía se sigue deteriorando. Número 3, deuda externa. Ecuador aún no presenta su estrategia de reestructuración a los acreedores, los que hasta ahora se han mostrado inconformes. Y cuarto, saneamiento bancario. Se está avanzando, pero podría afectar los cambios del congelamiento para el mes de marzo, si algún estamento de control constitucional o el propio Parlamento dice, a ver, vamos a cumplir al pie de la letra el cronograma de devoluciones. Yo creo que ahí se explota todo. Entonces, si no hay estas condiciones, pero esto no nos trae el universo ahora, pues, economista. Si esto sabíamos hace un año, o un poco menos. Entonces, ¿cuál es su previsión, economista, respecto a lo que realmente va a pasar con el Fondo Monetario Internacional? ¿Funcionará algo del mensaje de La Habana? ¿Se compadecerán un poco de nuestra situación? ¿Hay algún arreglo fiscal, alguna demostración más o menos seria que les motivemos un replanteo? ¿O usted prevé inequívocamente, como lo hace Spurrier, como lo hace esta empresa Morgan, Morgan, sí, de que no hay remedio y que tenemos que ser descalificados, porque no vamos a tener con qué pagar? Más o menos eso es lo que nos quieren decir. Bien, gracias, Gonzalo. Déjeme abordar directamente su pregunta, pero antes de eso quisiera enfocar la respuesta en el marco de la necesidad o no de llegar a un acuerdo con el fondo, que es algo en la cual se ha sentado tanto el gobierno. Y creo que la forma en la que ha manejado la política económica y particularmente el manejo de la deuda, en la cual comparto totalmente con Abelardo Pachano, es que el Ecuador ha perdido autonomía en el manejo de su política económica. Y ha perdido autonomía porque en este momento muchas de las medidas que está tomando el gobierno, y creo que
muchas de las medidas que va a tomar el gobierno van a ser el resultado de algún tipo de presión de los tenedores de deuda externa, porque ellos, debido a que el Ecuador les está diciendo que les va a pagar menos de lo que le deben, ellos podrían aceptar en el evento de que el Ecuador tome medidas y haga compartir ese peso a los estamentos inclusive de la sociedad ecuatoriana interna. Con esta introducción voy al segundo punto, y es que por esta razón, lastimosamente, en el momento que nos hemos abierto un frente más, como dice Abelardo Pachano, creo que es fundamental obtener algún apoyo de los organismos multilaterales, debido a que por algún tiempo vamos a estar alejados del mercado internacional de deuda y de capitales. Al estar alejado, es decir, al no poder contar con esos recursos, necesitamos que alguien nos dé un oxígeno temporal, y necesariamente el primer organismo que nos puede apoyar es el Fondo Monetario. Bajo esta óptica, entonces, lastimosamente, volvemos a caer en el mismo problema, que es importante llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario. Una vez definida la necesidad de esto, usted me toca cuatro puntos en el cual habla de un tema fiscal, que eventualmente no se llegue a cubrir las expectativas del fondo. Yo diría que el tema fiscal podría ser relativamente manejable. Si bien quizás no se llegue exactamente a los planteamientos que se hizo inicialmente, o que hizo el primer planteamiento que hizo el gobierno en las negociaciones para con el fondo, creería yo que podría manejarse el tema fiscal. Actualmente ese 75% crecimiento de la emisión, que es la creación de nuevos sucres, que hoy día está al 140%, es decir, por decirle algo, hoy estamos a noviembre en 8.300 billones de sucres, cuando la meta debería haber sido 7.300, entonces el Banco Central tendría que recoger tal cantidad de recursos para cumplir con esa meta del Banco Central. Pero entendería que este tema es manejable bajo algunos esquemas. El uno es ampliar la meta, es decir, que no se cumpla en diciembre, sino que se cumpla, por ejemplo, en marzo. Pero el problema de eso es que las connotaciones que tendría acceder a esa meta desde el punto de vista monetario significan necesariamente que una vez más tenga el Banco Central que apretar la tasa de interés al alza. Entonces, el momento en que el Banco Central apriete una vez más la tasa al alza, las connotaciones sobre el sector productivo, las empresas, las connotaciones sobre el sistema financiero son negativas. Entonces usted podrá entender que el dar cumplimiento a esta meta, a esta segunda meta monetaria con el fondo, tiene connotaciones recesivas adicionales. Sin embargo, pensaría que el objetivo que debería hacer el gobierno es tratar de relajar en algo esa meta, y voy al final a tocar ese tema en cuanto al cómo podrían relajar no solo estas dos metas, sino otras para relajar. Flexibilizar la meta, correcto. El otro tema es el de la deuda. Bueno, yo creo que en la deuda estamos en un problema complejo porque es un círculo pernicioso en el que estamos imbuidos en este momento. ¿Qué significa el momento que usted le dice a un tenedor de deuda que no le puede pagar? Para que la persona le acepte, para que ese tenedor le acepte, que es la comunidad internacional, usted tiene que demostrarle que usted como país va a poder pagarle en el largo plazo. Entonces tiene que demostrarle algunas cosas. Entre las cosas que tiene que demostrarle es que la economía ecuatoriana va a crecer en un X porcentaje, un elemento. El otro elemento es que la dinámica del sector externo va a ser lo suficientemente grande como para generar excedentes de exportaciones sobre importaciones. Pero lastimosamente la combinación de estos elementos requieren que primero se estabilice la economía y que se vea y se vislumbre una estrategia de crecimiento. Entonces, el momento que usted le va a plantear esto a los tenedores de deuda y al mismo tiempo todavía no tienen la economía estabilizada, es muy probable que ellos le vayan a alargar el proceso de renegociación.
¿Qué significa alargar el proceso de renegociación? Que eventualmente podría significar que no cuente por un tiempo adicional de los recursos que le manifestaba y que estamos en una situación de distanciamiento con la comunidad internacional, con las connotaciones de no disponer de recursos adicionales y las implicaciones que tiene para el sector financiero y para el sector productivo. Entonces, la pregunta es cómo podemos abordar estos temas en forma integral y cómo les podemos convencer a ellos para tratar de llegar antes, economista, muchos de nuestros oyentes que comparten un poco la ignorancia de estos temas como el periodista, dirán, ¿y solo el fondo es el camino? ¿Qué podríamos responderles? Bien, quiero abordar ese tema. Fíjese, yo creo que este rato nosotros tenemos que dejarnos de cartas. No nos sirven las cartas, no nos sirven las promesas, no nos sirven las palabras. Estamos en un círculo totalmente vicioso, existe un nivel de desconfianza terrible en la economía y tienen que existir hechos que rompan esa desconfianza. Y los hechos que pueden romper esa desconfianza necesariamente son cuestiones reales. ¿Qué es una cuestión real? Efectivamente, que vengan recursos del exterior. Este rato, ¿cuáles son las vías para que vengan recursos del exterior? Parecería ser que en la coyuntura actual no es más que los multilaterales, que es el Fondo Monetario. Al yo enfocar estos cuatro temas, el monetario, el fiscal, la deuda y el sistema bancario que de una u otra forma ha ido avanzando en la reestructuración, yo lo que le quiero decir, Gonzalo, es que creo que este rato de alguna forma el gobierno tiene que moverse desde el punto de vista político con los multilaterales. Porque yo le estoy poniendo en números claros que el nivel de recesión al que podríamos llegar para cumplir con esta meta monetaria, por ponerle un ejemplo, podría ser muchísimo más agudo, en las cuales la sostenibilidad del gobierno podría ser inclusive más difícil. Este rato clavarle más impuestos me parece que desde el punto de vista político no es viable. Y al mismo tiempo estoy diciendo que es necesario contar con recursos. Entonces estamos en una encrucijada. ¿Cuál es la solución? Yo pensaría que parte de la solución es tratar de buscar algún tipo de presión, entre comillas, para que Washington ayude a una aprobación del Fondo Monetario, de tal suerte de que el Ecuador a posteriori empiece a dar cumplimiento con estas metas. Pensaría que de una u otra forma ha habido un acercamiento entre Ecuador y Washington. Creo que inclusive cuestiones como la base de Manta es un tema que puede acercar. Acercan y comprometen de lo que yo conozco. Por un lado. Por otro lado, de una u otra forma el fondo le embarcó al Ecuador en el tema de la deuda. Entonces el Ecuador este rato está embarcado en un proceso, como un niño que no sabe cómo moverse este rato, subordinado a las decisiones de los tenedores de deuda, inclusive para que las decisiones internas respondan en gran medida a las presiones que hagan los tenedores de deuda. Y una vez que estamos en este marco de cosas, si Maguad es hábil desde el punto de vista de negociación, y si es que es hábil desde el punto de vista de manejo político, y ya que se han cometido errores de carácter económico, deberíamos pedirle al fondo que relaje estas metas y que nos comprometemos a cumplirlas en todos los frentes que le acabo de anunciar, porque caso contrario, la situación ahí sí se complica, porque si el fondo nos empieza a dar largas o nos pide mayores ajustes, creo que no vamos a llegar a cerrar con el fondo, y ahí sí pensaría que estamos en una situación muchísimo más compleja, porque no vamos a contar ni con multilaterales y vamos a estar distanciados de la comunidad internacional. Si usted me permite, economista, yo agregaría un tercer elemento que podría ser el temor de Washington a que, pasando lo que le pase al Ecuador, que sería tenebroso, a Latinoamérica se la subleve, se la infecte por lo menos. ¿Creen que en ese tipo de estamentos de liderazgo mundial, internacional, repiensan estas cosas, meditan sobre esta posibilidad de que la inestabilidad económica puede generar una inestabilidad global? Pues no, especialmente política y social. Y entonces Estados Unidos, por más que se sienta el Kaiser del planeta, tiene que meditar sobre esos temas un poco psicosociales que ya comienzan a aparecer, no solo en el Ecuador, sino en gran parte de nuestro subcontinente. ¿Qué le parece a usted, economista? Le voy a responder su pregunta con un ejemplo. Tuve la oportunidad de oír una conferencia que dio un famoso economista, que Abelardo le conoce, que es Paul Krugman, que es uno de los gurús del manejo económico mundial, que es de esta universidad MIT en Boston.
Y este señor se dirigía a unos inversionistas de los países emergentes, sobre todo de Latinoamérica, y empezaba a recorrer las situaciones macroeconómicas de cada país. Cuando tocó el tema del Ecuador, dijo, el Ecuador es un país que tiene una gran capacidad, pero tiene una gran capacidad de autodestrucción, porque han hecho todo lo que se debe hacer para destruirle al país. Pero bueno, señores, como ustedes son inversionistas, no se preocupen, porque es un país pequeñito, aislado, y saltemos a hablar del caso argentino. ¿Qué le quiero decir con esto? Que el peso del Ecuador yo creo que no es grande, tanto es así que el Ecuador, con bombos y platillos y apoyado por determinadas personas y grupos en el país, anuncia una moratoria de deuda y no es recogida a nivel latinoamericano. Inclusive después de eso, Brasil saca un nuevo papel y renegocia deuda anterior por deuda nueva, bajándose el peso de la deuda, y Argentina también para sostener los egresos que tienen que hacer en el año 2000. Con esto le estoy respondiendo a su pregunta, Gonzalo. Pero también quiero hacer referencia a otra pregunta que me hizo antes de esta, y es que, ¿qué otra alternativa existe? Fíjese, este tema de la moratoria de deuda es un concepto que más o menos se lo viene manejando dentro del marco de este burden sharing que alguna vez hemos conversado con usted, del peso compartido que está exigiendo los gobiernos para tratar de que todos compartan el peso de aquellos países que tienen incapacidad de pago. Pero ellos mismos sugerían estrategias para manejar un proceso de moratoria. Por ejemplo, tratar de obtener de bancos estatales o bancos de conglomerados, como es el caso puntualmente de la CAF o de algún banco europeo, recursos que temporalmente le den algún tipo de espacio a aquellos países pequeños que se lancen a una aventura como estas. Por ponerle un ejemplo, con esto lo que le quiero decir es que debería haber existido alguna estrategia mucho más armada para contar con algún tipo de flujo de recursos que sustituya hasta contar con los organismos de los multilaterales o del mercado de deuda o de capitales. Entonces, lastimosamente creo que estamos a destiempo, creo que nos cogieron las cosas, y este rato más bien creería que, como les repito, tendrían que forzar y tratar de adelantar para contar con recursos de los multilaterales, porque si usted suma, y lo que dice el presidente Maguad se cumple, es decir, si vienen al país, él habla de 1.400 millones de dólares, creo que le puede dar muy buena estabilidad. Entonces, asumamos que eso es verdad. Pero el problema es cuándo, ¿sí? Y en qué magnitud inicial. Entonces, si se cumplen esas cosas, eventualmente es verdad, pero si es que no es así, o se nos relajamos 2 o 3 años hasta alcanzar eso, creo que la situación se puede complicar mucho más. Ahora hay una connotación política que introduce, con su gran conocimiento técnico-económico, el señor diputado don León Roldós Aguilera Abelardo. Y él nos hace conocer un pálpito que él tiene sobre la reacción de la comunidad económica internacional, sobre el propio gobierno de los Estados Unidos. No sé, me da para pensar muchas cosas. En un comentario que reprodujo su pensamiento el diario El Universo esta víspera, dice, hablando del punto en que nos encontramos: o los organismos internacionales engañan al gobierno con falsas expectativas. Eso lo inauguró el propio Fondo Internacional cuando nos metió en esta estrategia de la moratoria. O el gobierno no le expresa la verdad al pueblo ecuatoriano. O sea, que como que el gobierno sabe para sí que hay una posibilidad, obviamente tenebrosa, respecto del caso ecuatoriano. Pero ¿cómo le declaro esto como un padre de familia a la casa, cuando sabe que está a 2 semanas de que le embarguen sus activos o cosa por el estilo? Dice León Roldós, sin un sucre para reactivar la economía, ¿cómo puede el fondo esperar que no se hayan deteriorado malas cosas hasta fines de septiembre? Vísperas de la carta de intención y la segunda quincena de noviembre, cuando vendría una nueva misión, la que va a venir en estos días. Entonces, de esto parte y tiene la presunción siguiente. Yo personalmente, mantengo firmemente el criterio de que hay que respetar al presidente de la República y al gobierno nacido de la decisión soberana del pueblo. Pero este interrogante de fondo, ¿no será que, así como en el Ecuador algunas personas creen en la conveniencia de un cambio de gobierno, en el exterior
habrá otras personas que piensen que al Ecuador hay que darle ayuda. Pero una vez que, y se queda ahí León Roldós, y él, no sé si usted lo revisó esta víspera, economista, ¿qué le quiero significar con esto? De que tal vez este es el meollo, pues, y no este cuadro de condicionamientos incumplidos y que no los vamos a poder incumplir. La pregunta naturalmente tiene connotación política, pero este momento de la estabilidad o inestabilidad del actual gobierno, están hablando tras bastidores, en silencio, en chiquis, absolutamente todos nuestros panas, incluida la de los banqueros. ¿Qué piensa usted, economista Pachá? A ver, Gonzalo, entendamos bien la problemática. Ubiquémonos objetivamente en el momento actual y veamos las dificultades que tiene el país. En resumen, tiene unas finanzas públicas desarticuladas. ¿Quién llevó a eso? Todos los gobiernos que han venido postergando decisiones de fondo con parches y soluciones circunstanciales a través de un endeudamiento cada vez mucho más profundo del país. En lugar de corregir las finanzas públicas dándole al Estado ingresos estables, poniendo en práctica una política tributaria en donde todos los ecuatorianos paguen, en donde haya solidaridad tributaria, los gobiernos, para no entrar en ese tipo de cumplimiento de obligaciones que no son populares, porque implican sacrificios políticos de corto plazo, pero que dan grandes réditos sociales y económicos en el mediano plazo al país. Agrega su propio mea culpa. Claro, fueron acumulando deuda, y si no, veamos los cuadros de deuda, cómo suben con la gestión de cada una de las distintas administraciones. Bola de nieve. En el año 1994, cuando se renegoció y convirtió la deuda en bonos Brady, la deuda se dijo que era la última renegociación posible porque el manejo de un refinanciamiento a través de los bonos Brady por el mecanismo que estamos utilizando era extremadamente doloroso, costoso para los países, y que teníamos y nos comprometíamos en crecer al 5 o 6% anual. En el año 94 el gobierno de aquel entonces se comprometió a eso, y los gobiernos que venían atrás sabían que teníamos un compromiso de crecimiento para pagar nuestras obligaciones. ¿Y qué hemos hecho? No hemos crecido ni al 1 o al 2%, y con la caída de este año del 12% el resultado va a ser negativo. Entonces, digamos, primero, tenemos unas finanzas públicas absolutamente desvencijadas, viejas, arcaicas, y hoy con todo el panorama político que tiene mucha fuerza en el momento actual de las autonomías, es posible que estas finanzas públicas colapsen más, porque la tendencia es a captar rentas, pero no a asumir responsabilidades. Y reconociendo que hay que descentralizarle al país, el problema de una mala descentralización es muchísimo más grave de la situación que estamos viviendo, si no lo sabemos hacer con la debida objetividad, con la prudencia, con la seriedad que hay que hacer, rápido si es que quieren, pero seriamente hecho. Entonces, ahí tenemos un problema serio. ¿Y eso qué quiere decir? Fernando ha dicho no más impuestos. Sí, posiblemente no necesitemos más impuestos, pero lo que sí necesitemos es que todos paguen. Sí, hay un montón de sectores económicos adinerados. Que viven gratis, como dice usted. Claro, viven gratis en el Ecuador. Viven gratis, nunca pagan. ¿Por qué no se quieren eliminar las exoneraciones arancelarias? 4 de cada 10 camiones de productos que importa el país no pagan impuestos. Pregúntele al gerente general de la Corporación Aduanera Ecuatoriana. 4 de cada 10 camiones que entran de productos no pagan impuestos. ¿Por qué? Porque hay pocos ecuatorianos que pagamos impuestos. Me dicen porque hay un montón de sectores que nunca pagan. 5 de cada 10 electrodomésticos que están ingresando desde que cogieron los apostadores de la campaña del señor presidente la conducción de esta corporación,
también han abierto otro corredor. Bueno, Esto como para graficar su pero eso es corrupción. Eso es corrupción. Yo estoy hablando de política económica. La política económica tiene un montón de exoneraciones. ¿Por qué hay un montón de productos que no pagan IVA? Hay un montón de productos que no pagan IVA. ¿A guisa de qué? ¿Los productos agrícolas tienen controles de precios, Gonzalo? No tienen controles de precios. ¿Por qué no pagan impuestos? Si son libre mercado como cualquier otra actividad económica. Las exportaciones casi tienen un nivel de contribución tributaria bajísima. En el Ecuador un montón de sectores viven gratis. Claro, entonces como hay pocos ciudadanos o sectores que pagan, las tasas tienen que ser más altas. Indiscutiblemente que aquí tenemos un problema de concepción. ¿Pero qué tenemos que hacer en el país? Usted dice, esta letanía del Fondo Monetario, estas 4 cosas son dolorosas. Claro que son dolorosas, pero son parte de un proceso de estabilización. Usted acaba de leer, León Roldós dice, sin un sucre para reactivar. Y por el otro lado, usted lee que la emisión está creciendo al 145% anual. ¿Qué mismo es? ¿Estamos llenos de sucres o no tenemos sucres? Así es. ¿Dónde está la plata? No, los sucres están ahí. Lo que pasa es que el Ecuador no tiene perspectivas. El Ecuador no brinda confianza para que se invierta. Por eso es que la gente... Y entonces asumamos que falta otro liderazgo, pues. No es otro liderazgo, puede ser otro liderazgo. Podemos discutir... Pero hablemos de liderazgo. Voy a hablar porque de eso, le estoy invitando desde hace rato, economista. Pero voy allá. ¿Pero qué sacamos con otro liderazgo si no entendemos cuál es el problema? El problema es que a la economía hay que manejar... ¿Pero quién no entiende? ¿Cómo puede entender la población? Tiene que entender primero el capitán del barco, pues. Todos los que están dirigiendo el país. No se puede decir en el Ecuador, no paguemos la deuda y no responsabilizarse de las consecuencias de esa decisión, pues. Pero es que no tenía de dónde pagar. Sí tenía de dónde pagar, Gonzalo. Sí tenía de dónde pagar. ¿Le iban a prestar los bancos? No, señor, teníamos Reserva Monetaria Internacional y teníamos sucres. ¿Y la novelería por dónde nació? Pero si lo acabo de decir, condicionamientos políticos, el propio gobierno lo dice, que esta estrategia no le quedó más remedio que hacerla, porque si no, no tenía reforma tributaria y no tenía proforma presupuestaria del año 2000. Pregúntele al señor presidente de la República, él lo dice, lo ha dicho en varias oportunidades. Pero también no estamos diciendo que el señor Campdesús nos encendió de entusiasmo. Déjele un ratito al señor Campdesús a un lado. Vamos al señor Campdesús, también le vamos a poner bajo la óptica de nuestro análisis. Pero primero pongámonos de acuerdo internamente. ¿Los ecuatorianos aceptamos o no? ¿O convenimos o no? De que lo importante, lo trascendental es tener una economía estabilizada. Si nosotros aceptamos que la economía tiene que estar estabilizada para que genere empleo, que es el fin último de la economía, todo lo demás son añadidos, pero el fin último de una buena economía es que genere empleo. ¿Por qué el presidente Clinton es popular en los Estados Unidos? Porque bajó el desempleo. Porque la gran mayoría de norteamericanos tienen en dónde trabajar. Y su agenda social y productiva también. Olvídese de todas las demás cosas. Olvídese de todas las demás cosas, Gonzalo. Los norteamericanos tienen trabajo. Y cuando usted tiene trabajo, tiene pan en su casa. Y cuando usted tiene pan en su casa, tiene bienestar en la familia. Y cuando tiene bienestar en la familia, el resto de cosas funcionan. Porque cuando usted se siente segura, compra. La y popularidad del presidente sube a 90 y pico, ¿no? Pero ¿con qué? Manejando seriamente la política económica. Hoy día, ¿qué tienen los Estados Unidos? Un superávit fiscal fenomenal. Le dieron la vuelta a todas las finanzas públicas de unos déficits crónicos y perseverantes que tenían durante más de 20 años. Hoy día tienen un superávit. Están repagando la deuda y están buscando qué hacer con ese superávit. Hay una tendencia que dice, es la de los republicanos, bajemos los impuestos, y hay la tendencia del presidente Clinton que dice, hagamos programas sociales. Pero también es un problema estructural, porque los ricos, también los del primer mundo, están de película, y veamos cómo estamos los otros países. Pero ¿por qué tenemos que pensar de esa manera, Gonzalo? Porque ahí están las pruebas de que el sistema es injusto, ¿no? Todo sistema será injusto, siempre. Hacia afuera y hacia adentro. Pero adentrémonos en lo nuestro, que es nuestras propias culpas. ¿A usted no le parece, Gonzalo, que mientras más personas inviertan en el Ecuador y mientras más personas generen empleo,
mayores incentivos debemos establecer, incentivos sanos, debemos establecer para que esas personas sigan generando empleo en el Ecuador. En otras palabras, si la floricultura da empleo, debemos atraer a más inversionistas, a más floricultores para que den más empleo en flores. Si el camarón da empleo, más camaroneros. Si el banano da empleo, más bananeros. Si los productos agrícolas que estamos exportando dan empleo, más de eso. Pero no nos pongamos en una política económica en donde le agredimos al inversionista, en donde le generamos un ambiente de inestabilidad, en donde nosotros ponemos dificultades enormes para que él desarrolle su actividad. Nuestro socio del desarrollo es el inversionista. El Estado ecuatoriano, con una buena política tributaria, recupera del inversionista unos recursos por la vía del impuesto a la renta, por la vía del IVA, por la vía de una serie de imposiciones, y eso distribuye mejor con carácter social. ¿Cuál es la mejor política social? Tener una economía estabilizada, Gonzalo. Fíjese los indicadores del año 1999 en términos sociales. Usted le podía haber puesto 10 veces lo que tenía en el presupuesto en política social y no lograba compensar los daños que han hecho con una economía desestabilizada. Entonces, los sacrificios fiscales, los sacrificios externos, los sacrificios monetarios, todos esos son necesarios, son indispensables para crear un ambiente de estabilidad. Y el día de mañana, cuando queramos gastar algo más, tenemos que decir quién aporta. Pero no podemos decir, le endeudemos más al país. Entonces, en esa dirección usted me hace la pregunta política y me dice, ¿qué es lo que sucede? Yo creo que la dirigencia política ha fallado en el Ecuador. Yo creo que la dirigencia política ha demostrado una capacidad enorme de disenso, de discrepancia, de beligerancia y muy frágil disposición a encontrar consensos. Una muy mala disposición a tratar de resolver los problemas nacionales utilizando los mecanismos que corresponden en una economía de mercado. Y le pongo ejemplos. Todavía creen ciertas dirigencias políticas que en las economías de mercado se imponen condiciones. El día de mañana le van a decir a Radio Democracia y a todas las radios del país, les vamos a decir que la cuña no puede pasar de 4,000 sucres, porque queremos promover un montón de información comercial. Y las radios van a decir, oiga, perdóneme señor, ¿cómo así me impone usted los precios? Si mi cuña vale más de 4,000 y no tengo anunciantes, es mi problema. Y si otro pone en 3,000 sucres y me gana, el otro sabe manejar mejor que yo. Esa es la economía de mercado. Lo que el Estado tiene es que regular para que haya competencia, para que no haya solo una radio que maneje todo el mercado, sino que hayan varias radios y se dé la posibilidad de que podamos escoger cuál es el medio que más nos satisface a los ecuatorianos. Igual en todas las otras cosas. Resulta que ahora hay una disposición, hay una inclinación a querer imponer condiciones de una economía de mercado. ¿Y qué es lo que sucede? Que le ofrecen al país cosas que son luego impracticables. Ejemplo, reestructuración de créditos de las empresas a través del sistema financiero. Obligatorio, a 7 años, a tal tasa de interés, en tales condiciones. No Camisa funciona. de fuerza no. No funciona. Entendamos lo que es una economía de mercado. A la economía de mercado se le regula. A la economía de mercado no se le impone. Cuando las economías son abiertas, hay que los socios de las economías son los inversionistas, los trabajadores y el Estado. ¿Cuáles son nuestros competidores? Los países vecinos, los países que producen cosas iguales a las nuestras. Aquí al interior deberíamos ser uno solo, así un solo puño cerrado entre todos los ecuatorianos. Pero verá, este modelito ha concentrado riqueza, no nos ha traído nada. Mal Todas manejado. las cartas de intención que Mal usted manejado. también las firmó. Perdóneme. Usted se dio vacaciones. No. Ustedes se dieron vacaciones con el Fondo Monetario. No. Yo firmé una carta de intención. Eso cuando también era... me hubieran dicho en esa época, qué irresponsabilidad. ¿Por qué no solo podemos Gonzalo, ahora desoír al Fondo Monetario, irnos a optar por otro camino? Yo le quiero interrumpir aquí por el tiempo de ustedes. Por ejemplo, el factoring. ¿Por qué le achacan al factoring? Más deuda. Y no queremos pagar la deuda. Y entonces, ¿cómo le vamos a pagar al Fondo Monetario? ¿Y cómo vamos a pagar los bonos creciendo
trabajando Pero más. no nos quieren dar plata. Usted mismo ¿Por qué no nos quieren dar plata? relata que mientras no nos estabilicemos, que mientras no pongamos la casa en orden, que mientras no cumplamos con todas las condiciones del fondo, con los compromisos de los organismos multilaterales y de los acreedores de la deuda Brady, del Club de París, y es un rosario esto, no vamos a ninguna parte. Entonces, vamos. escojamos el ataúd, escojamos el ataúd, Abelardo. Pero vamos un hito por un hito. Vamos. Primero, yo sí promoví dos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. El primero en el gobierno de Osvaldo Hurtado, y lo cumplimos todo. Y de una inflación que llegó a ser superior al 65%, lo entregamos con el 22% y ordenadas las cuentas públicas. Y en el segundo, en el gobierno de Rodrigo Borja, también promovió un acuerdo. Y mientras se manejaron las finanzas públicas en orden, se estaba cumpliendo todo el programa con el fondo. Y se logró estabilizar el mercado de cambios, que le recibimos con una brecha entre el mercado oficial y mercado de cambios de más del 100%. Sí se pueden conseguir cosas. Que no vayamos con el fondo, sí, no vayamos con el fondo. Simplemente, si nosotros no... Vayamos, pero vayamos como ellos quieren, al ritmo que ellos quieren, digo yo, no. Pero busquemos una alternativa propia, nuestra. El que tiene que poner el ritmo es el Ecuador, no el fondo. El Ecuador tiene que poner el ritmo. El Ecuador tiene que establecer sus objetivos, no el fondo. El Ecuador tiene que saber lo que quiere, no el fondo. El fondo tiene que adherirse a lo que el Ecuador quiere, y cuando los dos coincidan... Vienen a monitorear y dicen su carta no vale. Sí, claro, pero... Su presunción de que nos va a poder pagar no sirve, no está sustentada adecuadamente. Entonces, el fondo Gonzalo, es el que domina en el... Si usted se deja dominar, sí, pero así no son necesariamente las negociaciones. Las negociaciones son procesos en los cuales las argumentaciones tienen que sustentarse en hechos, en proyecciones que sean verificables. Pero habiendo un economista, Abelardo Pachano, en la mesa, pues. Pero ese es el problema. Le agradezco eso, Gonzalo, pero no, aquí hay profesionales que pueden hacerlo mejor, inclusive. Pero no lo han hecho. Bueno, pero vamos, pues yo creo que el problema no es de economistas, el problema es de dirigencia política, Gonzalo. El problema es de dirigencia política. El presidente llegó a decir que... ¿Y el foro de economistas? Pero si no tiene decisión política, ¿para qué? El presidente dijo, cuando puso el 1% del impuesto a las transacciones financieras, que si esa propuesta le ponía a discutir en una universidad de los Estados Unidos, hubiera sacado 0 en economía, pero él sacaba 20 en política. Esa es declaración del presidente de la República, lo cual quiere decir que subordina toda la economía a la negociación política pura, y ese es un problema muy serio. La economía no permite, lo que usted decía, que se juegue con eso. Entonces, vayamos, usted me dice, hagamos el factoring petrolero. Otra opción. Muy bien, vamos al factoring petrolero. ¿Qué es el factoring petrolero? El factoring petrolero no es otra cosa que recibir anticipadamente, ¿no es cierto?, recibir anticipada los ingresos de nuestras exportaciones de petróleo. En lugar de recibir mensualmente lo que vamos produciendo y exportando, nos van a anticipar. Y después de los 12 meses, ¿qué vamos a recibir? Nada. No, es porque que va nos a haber quitan ya el oleoducto, se entiende que va a haber otro oleoducto, que va a haber un incremento de la producción. Pero si hoy día nosotros no podemos pagar la deuda, Perdón, ¿cómo podemos sustentar el arreglo de la economía ecuatoriana con más? Pero es que parte de ese factoring sería destinado a reactivar la economía. Pero ¿cómo, Gonzalo? Si esos recursos que hoy día les utiliza para reactivar la economía, mañana le van a faltar para poder atender las necesidades fiscales. Usted no puede desviar. Eso se llama en términos jurídicos, dicen malversar fondos. Cuando está utilizando unos recursos que estaban para un propósito, en otros propósitos, que pueden ser buenos, pero los malversó, los sacó de su contexto. Lo que hay es que generar riqueza propia. No hay otro camino, Gonzalo, y por eso le digo, tener una economía estable, una economía que crezca. Si usted crece, puede pagar. Cuando usted va y dice, yo quiero adquirirme un vehículo, y va y pide un crédito para un vehículo, ¿qué es lo que le dice su ejecutivo de un banco? Lo que le dice es con qué me va a pagar. Usted dice, si usted es un hombre que utiliza el vehículo y es un taxista, dice, con
con el taxi, le voy a utilizar, voy a trabajar 12 horas diarias y todo, este es mi ingreso, esto es más o menos mis tarifas, estos son mis costos, me queda esto y le puedo pagar. Perfecto. Pero si después de contratarse el crédito el taxista va y guarda el carro y se dedica a jugar 40 o se dedica a atender algún problema de carácter familiar y le saca 2 horitas al carro, le hace andar 2 horitas, le guarda el carro otra vez. Va al banco y le dice, ¿sabe que no puedo pagarle? Pero claro, señor, que no puede pagar si usted no está trabajando con la responsabilidad con la que debía hacerlo. Igual es en el caso de la economía. Si la economía no está trabajando con el dinamismo con el que le puede hacer, no va a poder pagar. No tiene capacidad para pagar. Entonces, en el año 94, cuando se crearon los bonos Brady, dijimos a la comunidad internacional, nosotros los ecuatorianos vamos a trabajar tanto como sea necesario para crecer entre el 5 y el 6% anual. Y lo hicimos. Entonces, como el taxista ese que compró el carrito y le guarda el carrito, le saca el carrito, le limpia, le tiene muy bonito al carro, pero como no le trabaja al vehículo, no tiene ingresos para poder pagar las deudas. Eso le ha pasado al Ecuador. Lo que tenemos es que hacer, tenemos que hacer trabajar a toda esa gran maquinaria. Ni Alemania se hubiera comprometido a responsabilizarse de un crecimiento económico de 5 puntos. Economista. Eso debían haberlo dicho en el año 94 y ahí yo también sí fui, dije en la perdóneme, del caso, y ahí fui otro yo sí disidente. Lo dije la señorita Lucía. Así fue. Además me acuerdo. Fui Ayúdenos, señor economista Fernando Pozo. Esta plática ha resultado no tan, si se quiere, no tan formal, porque han habido algunos improntus del periodista que ha interrumpido una especie de formato serio, formato muy bien considerado por nuestro invitado, el señor economista Abelardo Pachano, pero algún rato también hay que hacer un contrapunto, ¿no? Puede que estemos equivocados, de hecho estemos equivocados. Además, ustedes son apostadores al Fondo Monetario Internacional. No. ¿Creen que ese es el único camino? No, Fondo. Hasta ahí llegó todos los conocimientos que ustedes adquirieron en las universidades americanas. No, Gonzalo. A ver. Nosotros somos apostadores de una economía estable. Eso sí. Si usted me dice eso, yo le digo sí. Con y el además, auditor a la cabeza. No. El rato que usted tenga la economía estable no le necesita al fondo. Usted le puede decir muchas gracias, señor, váyase. No me interesa. No me interesa. Pero si usted está en las condiciones de amargura, está en una situación de quiebra. ¿Donde el banquero? No donde el banquero, porque usted está en las condiciones de amargura, está en una situación de quiebra. El banquero. No donde el banquero, porque en este rato el fondo no es del banquero suyo, es del garante suyo, el que le va a decir a la comunidad financiera internacional, vea, yo estoy trabajando con los ecuatorianos y ellos sí van a salir del hueco, del pozo. En yo ya he visto que tienen buenos planes. ¿No es cierto? Entonces yo les digo a ustedes, vayan a ver ese país. Pero hoy día el fondo dice, no, yo no quiero saber nada con los ecuatorianos. Entonces, nosotros somos apostadores, yo creo que a Fernando le interpreto en ese sentido, y si no, él puede dar su opinión. Nosotros somos apostadores de una economía estable. Y usted recordará, Gonzalo, que en varias oportunidades le he dicho
que el gradualismo resurgirá como uno de los poquísimos va a ocurrir mecanismos en el mundo. Claro, como uno de los poquísimos mecanismos que restituyen las estabilidades. Véale lo que está haciendo Chile. Volvió a tener flotación cambiaria suavito para poder contrarrestar todita la crisis asiática y todo el problema. Y está saliendo Chile sin Fondo Monetario Internacional. Fernando Pozo, en Cadena Democracia, las 9:26 será mañana. Sí, creo que hay que dejar muy en claro, este rato el gobierno se encajonó en que el fondo es la única alternativa. ¿Y por qué? Por lo que le acabo de decir, y Abelardo lo describió muy bien, y es que nos hemos alejado de la comunidad internacional, Gonzalo. Ha salido tal cantidad de recursos del Ecuador al exterior, y nadie le quiere meter plata al exterior, que lastimosamente tenemos que buscar algún vehículo que nos dé algún tipo de sustento, pero el tema de fondo es generar una estabilidad macroeconómica. La estabilidad macroeconómica es lo único que va a poder permitir que esta economía o cualquier economía crezca. Ahora, si nosotros calculamos el costo de esta crisis, es decir, el costo de la inestabilidad macroeconómica, es enorme. Es enorme. Usted hace un rato, Gonzalo, hacía referencia de que efectivamente, y existen estudios que dicen eso, que no necesariamente el crecimiento económico genera una reducción de la pobreza. Eso es evidente, pero es una condición necesaria para que se reduzca la pobreza. Porque si no existe crecimiento económico, significa que no existe el pastel no crece para generar un proceso redistributivo. Pero eso ya ahí entramos al ámbito de las políticas redistributivas, es decir, que tratar de que de cada crecimiento económico que se genere, utilizar mayores recursos para atacar a los problemas de pobreza y tratar de que no se genere un efecto redistributivo de la riqueza. Y evidentemente, cuando tenemos procesos de liberalidad económica, como ha existido, como es un mundo global, si no existe un Estado que busque bajo diferentes esquemas un proceso redistributivo, entonces eventualmente podemos crecer en términos económicos sin disminuir la pobreza. Pero debe quedar claro, Gonzalo, y creo que si es que en algo podemos aportar en una conversación como esta, es que no hay forma de que un país reduzca la pobreza, como dice tanta gente, si no se estabiliza la economía y por ende si no crece. Y adicionalmente si no se establecen políticas redistributivas. Pero también le quiero, en el ámbito de lo que debería ocurrir a futuro, quiero lanzarle unas cifras. Fíjese lo que dicen los números. Usted ha oído que están hablando de lanzar un bono alrededor de 20 años. Eso salió, van a sustituir creo que toda la deuda por un papel a 20 años. Más o menos eso está sonando en el mercado. Los números arrojan que para que usted saque un bono a 20 años y usted tenga capacidad de pago a futuro como país, por ejemplo, la balanza comercial debería tener un superávit sobre el 6%. Y la balanza comercial en el Ecuador no ha tenido un superávit mayor al 4% entre el año 90 y 98. ¿Con esto qué le quiero decir? Con esto lo que le quiero decir es que realmente estamos en un problema de un círculo vicioso, porque ¿cómo usted demuestra que vamos a crecer en exportaciones netas en esta magnitud que es ahistórica? Es decir, que vamos a romper la tendencia del Ecuador. ¿Cómo demuestra que vamos a crecer en la economía si no hacemos algo? Tenemos que generar alguna forma para romper esa falsa o esa mala expectativa que esta mala expectativa. Y ahí sí yo creo que gran parte del problema del gobierno, y lo hemos discutido aquí en su radio, Gonzalo, es que lastimosamente el presidente Maguad y el gobierno se ha subordinado el manejo económico a los temas de carácter político. Si usted analiza las medidas que ha tomado Maguad ha tomado medidas bien duras, pero a destiempo, como dice, malo nunca, es el dicho, pero las ha tomado totalmente a destiempo y cuando se ha visto ya contra la pared. Y este rato, el 1%, el tema de entrar a una moratoria sin soporte multilateral, sin reservas, que es entrar a jugarnos la vida en un momento tan difícil en la economía global, nos ha puesto en una situación tremendamente complicada.
Yo le quería molestar también a los dos economistas. Hay mucha gente que en las tertulias que le formulan al periodista en la calle, ciudadanos activos en el negocio, en las empresas, le preguntan o le piden que averigüe a economistas del nivel de mis invitados de esta mañana, ¿hasta cuándo el país, la sociedad ecuatoriana y la economía nacional va a poder soportar la flotación como sistema de cambio? Les pregunto sin ningún otro comentario. ¿Esto está bien? ¿Esto deberá continuar? ¿No nos queda otra alternativa? Economista Pachano, no tenemos reservas, no tenemos nada. Entonces, que el dólar se quede en el andarivel especulativo como ha venido ocurriendo. No es especulativo. Dígales a mis oyentes. No es, pero no es especulativo. Y no es especulativo por una razón muy, yo diría, reiterada que hemos conversado el día de hoy. El país está estrangulado en sus relaciones internacionales. No ingresan divisas al país por otro concepto diferente al de las exportaciones. Antes ingresaban divisas por inversión extranjera, por préstamos al sector privado, por préstamos al sector público, por desembolso de los organismos internacionales, por donaciones, contribuciones, por transferencias, por una serie de conceptos. Las narcodivisas, no se olvide. No, yo a eso no le doy la trascendencia que otros le dan, porque desconozco además. Y porque mirado el mercado libre de cambios no he podido yo apreciar en términos objetivos que haya narcodivisas en el Ecuador, y mientras alguien no me demuestre exactamente en dónde está ese mercado no lo puedo opinar siquiera. Lo que hay es una gran cantidad de divisas privadas que antes entraban y que ahora no entran. Sin embargo, hay que pagar las obligaciones que están pendientes. Los créditos por cartas de comercio exterior, los créditos por financiamiento internacional y todo. La banca tiene al mes de agosto un saldo por pagar de sus clientes de más de 1.500 millones de dólares. ¿Son avales? Son avales, son cartas de crédito y son operaciones crediticias. 1.500 millones. Eran 2.500 a diciembre del año pasado y eso se daba la vuelta. Y eso se daba la vuelta. Hoy día se cerró. Entonces hay que pagarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Siguen entrando pocos dólares y tienen que salir una gran cantidad. De tal manera que el mercado refleja una restricción externa sumamente severa. Que si no se hubiera producido la restricción o la caída de las importaciones en este año, el tipo de cambio yo no sé en dónde estaba. Es que la depresión tan profunda ha evitado que el dólar se vaya a otros niveles, porque el nivel de importaciones en el Ecuador cayó en el 50%, que le demuestra la magnitud de la crisis, visto desde otro ángulo. Entonces, este no es un problema especulativo, porque si fuera especulativo, el Banco Central tendría la obligación de entrar en el mercado con un par de millones de dólares y golpear a todos los especuladores. Y ojalá así fuera, porque toda la solución está en nuestras manos. El problema es real. Ahora, retomar las bandas es complicadísimo este momento por sistema, ausencia de reservas. El sistema cambiario, los sistemas cambiarios tienen que ser consistentes con las, llamémoslo así, las formas y las realidades que configuran toda una política económica. El sistema cambiario es la resultante del trabajo de una economía. Usted no puede pedir un sistema cambiario fijo si no tiene estabilizado una economía, porque no le va a funcionar. Si el día de hoy usted decide ponerle un tapón y fijarle el tipo de cambio, manteniendo todavía problemas fiscales, teniendo todavía problemas financieros, teniendo el estrangulamiento externo que tenemos, tremendamente grave, ese tapón va a explotar. Va a ser algo parecido a lo que estamos hablando del domo del Guagua Pichincha, que está la presión adentro, que hay un momento en que esa cosa salta, como una tapa de una olla de presión. Exactamente. Entonces, el sistema cambiario de flotación es la resultante, o fue la resultante del conjunto de desaciertos fiscales que culminaron en el mes de febrero de este año. Volver a las bandas sería volver a un sistema de mayor certidumbre.
a un sistema en donde sepamos más o menos por dónde se va a mover la política fiscal. Y creo que todavía no lo sabemos, a pesar de que debemos reconocer que la reforma tributaria y la proforma del año 2000 parece que se encaminan en buena dirección para el año 2000. Y esperemos que los malos augurios de Walter Spurrier no se cumplan con respecto al Fondo Monetario Internacional, porque sería fatal. De tal manera que yo no le veo posibilidad de modificar la política cambiaria y la flotación mientras no abordemos seriamente la solución de los otros problemas económicos. Solamente una preguntita adicional. Ese sistema de doble banda, de piso y de piso y de techo. ¿Cómo puede asegurar algo si usted no tiene elementos que le permitan cuantificar la responsabilidad que asumiría el Banco Central con la banda, utilizando su Reserva Monetaria Internacional para que no se pase del límite superior en las condiciones en las que estamos trabajando? Porque si usted le pone un tope a la banda y llega en un momento determinado a ese nivel, el Banco Central tiene que empezar a vender divisas de la Reserva Monetaria. ¿Y por qué montos? Por los montos que sean necesarios para que no supere y se mantenga la política cambiaria. Y eso ya le ocurrió al país en fines del año 98, inicios del año 99. Con el doctor Luis Jacome. Que se desarticuló todo y que nos llevó, culminamos con todo el feriado bancario y congelamiento de cuentas. Tema sobre el cual, congelamiento para el mes de marzo. La banca privada, la banca que está abierta, se está preparando para el descongelamiento de marzo. ¿Se está preparando para el descongelamiento del mes de marzo? ¿Les conviene? Por supuesto. ¿Para activar? Si el congelamiento fue en contra de la voluntad de la banca. Así, suscribieron. Nosotros pusimos carta al presidente de la República, ni el feriado, ni el congelamiento, compartimos la tesis. Nos han hecho un daño enorme, hemos tenido que sobrevivir en las peores condiciones. Hemos tenido que soportar inclusive ataques y generalizaciones de degradación de la actividad de la banca, que no merecemos, porque yo creo que es una actividad tan... No hay banca buena y hay banca mala, hay empresario bueno y hay empresario malo, como en todas las cosas. Hay radiodifusor bueno y hay radiodifusor malo, hay político bueno y hay político malo. Entonces, nosotros no estamos... Pero yo le ubico bien a usted, economista, le agradezco. Y creo que usted también ha de reciprocar. Así es, y por eso para mí es gratísimo estar aquí. Gracias. Pero nosotros nos preparamos para el descongelamiento del mes de marzo. Pero hay un problema serio y hay que reconocerlo. La banca que esté en saneamiento, la banca que esté en poder del Estado. ¿Y eso no irán a vender alguna cúpula amistosa a precio de huevo? ¿No le dice Miguel Rivadeneira ayer al pueblo ecuatoriano que le pongamos el ojo a la AGD? ¿Cómo se van a cobrar las deudas? ¿Qué pasará con los préstamos entregados a los bancos La Previsor y Pacífico, ahora cobijados en los bancos estatales Filambanco y Continental? ¿Dónde están los estados financieros? ¿Dónde está el resto de informes que deben presentar los administradores temporales? Hay algunos que han sido premiados con unos sueldazos y han pasado de las desadministraciones a ser administradores ahora, Gonzalo, de corbata nueva. Gonzalo, hay que ponerle el ojo a la GD, mi interrogante. Gonzalo, no nos preocupemos de la remuneración, sino de la eficiencia y honestidad. Y de la uña también. No, si es honesto. Porque si venden mal. Pero si es honesto, claro, si es un hombre eficiente, si ese presidente ejecutivo, le doy el caso de uno que conozco, que gane $20,000. Gonzalo Hidalgo del Filambanco. Yo le conozco a Gonzalo, un hombre serio. Debe estar luchando por salvarse. Si él tiene una remuneración alta, en buena hora sí le salva al Filambanco. Pero ¿por qué no? Lo malo sería que ganen bastante y todavía no sean honestos pero ni eficientes. Pero la preocupación de fondo de mi colega Miguel Rivadeneira. La preocupación la tenemos todos. Yo creo que lo tiene desde el propio superintendente de bancos. Yo le he leído al superintendente que dice: tenemos que deshacernos de la banca estatal lo más rápido que sea posible porque la tendencia a que esta cosa se nos dañe es muy fuerte. Lo mismo le he leído al gerente de la AGD. Pero hoy el Estado tiene el 60% del mercado financiero. Hoy tiene el 60% del mercado financiero. Entonces, ese es un problema serísimo. Ese es un problema serísimo que tiene el Estado y que hay que resolverlo. Hay que ayudar además que a resolverlo. Porque nos interesa a los ecuatorianos. Si manejan mal esa parte, el costo tributario para todos nosotros es mayor todavía.
porque eso va a ser un costo para el Estado, un déficit fiscal. La factura va a ser más grande. La tenemos que pagar todos. Qué pena. La última molestia, comenzando por el señor economista Fernando Pozo. ¿Qué es lo que usted vaticina con su conocimiento eminentemente profesional y por el momento en beneficio del público, sin ningún tipo de alineamiento ni político ni empresarial? ¿Qué vaticina usted, Fernando? Y la misma pregunta en ese contexto, en esa individualidad de técnico y de pensador económico para el señor economista Abelardo Pachano. ¿Qué vaticinan ustedes? Voy a responder su pregunta en el marco del anterior, de que hay mucha gente que habla hasta qué punto, cuánto aguanta el tema de flotación. Y como dice Abelardo, un esquema cambiario no es más que un esquema cambiario debería estar en función de cómo esté el resto de la economía, cómo funciona el resto de agregados económicos. Ahora, nosotros estamos entrando, a mi criterio, en una etapa compleja, porque recuérdese usted, Gonzalo, que cuando estaba el doctor Jacome, existía las bandas cambiarias. ¿Se recuerdan de esas bandas cambiarias a las que usted ha hecho referencia? Sí. Y usted se recuerda que el Banco Central subía las tasas de interés, acuérdese que unas veces llegó al 100 y pico % la tasa interbancaria, para tratar de desestimular la demanda de dólares. Por la vía de los bancos. Correcto. Cuando se instaura un esquema por la demanda del sistema, ¿sí?, a través de los bancos, de los cuales algunos bancos pudieron haber demandado y otros no es más que el resultado de la demanda del sector real productivo. Bien. Pero cuando la demanda del sector productivo les hace hacer especuladores a los mismos bancos. Ya. Usted tocó el tema y aquí quiero manejar una lógica clara en esto. Usted decía si el tipo de cambio ahora es especulativo o no. Primero definamos qué es especulación. Si usted está en moratoria con la comunidad internacional, si nadie al Ecuador le da plata, si todos los exportadores tratan en lo posible este rato lastimosamente de vender menos, o inclusive han bajado muchas ventas de parte del sector exportador. Si el mercado es tan frágil y una pequeña demanda de dólares le sitúa en los niveles, le sube al dólar en 1.000 sucres en un día, y si usted une eso con lo que le dije hace un rato, yo le dije hace un momento, Gonzalo, que si el Ecuador quiere demostrar que tiene capacidad de pago, es decir, que puede pagar la deuda externa, y quiere cambiar la deuda actual por una deuda a 20 años, un paquete a 20 años, tiene que incrementar el exceso de exportaciones sobre importaciones de alrededor del 4 al 6. ¿Qué significa eso? Que usted necesitaría generar un sector externo, exportador, tan dinámico, que le genere en el largo plazo estos excedentes. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el nivel de tipo de cambio? ¿Dónde debería situarse para generar esa dinámica? Por decirle algo. Con esto, lo que le estoy respondiendo es que el tema del tipo de cambio este rato yo le veo mucho más real que especulativo. Hay muy poca oferta de dólares, hay mucha gente y muchos dólares que han salido del Ecuador y la oferta y la demanda le sitúan al nivel actual. Bien, entonces otra vez volviendo, y estaba tratando de hacer referencia al esquema cambiario que usted, para tratar de responder a su pregunta. Acuérdese usted que con el doctor Jacome existían las bandas. Y usted se recuerda que utilizaba la tasa de interés y le subía al 100%, a lo que sea, para tratar de que el tipo de cambio no suba, por las razones A, B o C. Se instaura un esquema de flotación como el vigente actual, y lo que dicen la teoría, la técnica, lo que dicen los bancos centrales es que en un esquema de flotación se instauran estos esquemas de flotación para tratar de cambiar el manejo desde el punto de vista monetario, y más bien que el Banco Central controle la cantidad de dinero que sale a la economía, ¿sí?, y que le deje al tipo de cambio que se mueva con normalidad. En el entendido de que el Banco Central esté en capacidad de controlar la cantidad de dinero que entrega a la economía, entonces el tipo de cambio no tiene por qué razón ni subir mucho ni bajar mucho. Claro. ¿Sí me explico? Entonces, los esquemas de flotación lo que instauran por definición es darle liberalidad al tipo de cambio en el entendido de que los bancos centrales pueden controlar la cantidad de dinero que sale a la economía. ¿Qué es lo que ha pasado? Todo lo contrario. Ha habido un colapso en el manejo monetario. Es decir, el Banco Central ha perdido total discrecionalidad en el manejo monetario. ¿Por qué? Por el tema que conocemos de la GDD y el sistema financiero. Entonces, estamos en el peor de los mundos. ¿Por qué? Porque tiene un tipo, primero no hay control monetario, por razones obvias, no hay reservas y el tipo de cambio está
está un totalmente mercado caótico este momento. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Y ahí me preocupa un poco. Y es que para tratar de cumplir con la meta del fondo, que es que la emisión esté al 75 a marzo, puede ser que le tengan que pegar tal apretón a la tasa de interés que sea insostenible. ¿Por qué? Díganme ustedes, si es que el dólar sube o se deprecia en un mes en un 20%, ¿a qué nivel debería subir la tasa de interés para que se desestimule total compra de dólares y más bien se invierte en sucres? Eventualmente la tasa debería subir a un nivel extremadamente alto, o lo suficientemente alto como para generar connotaciones mucho más negativas para el sector productivo. Con esto lo que le estoy diciendo es que me da la impresión de que, dadas como están las cosas, no existe forma de hablar todavía de un cambio de esquema económico si no se dan movimientos fundamentales en la estabilidad macroeconómica. Y es en esa línea de pensamiento que, a diferencia de lo que dice Abelardo, y de lo cual efectivamente él tuvo éxito con el manejo de su esquema gradual, existe tal nivel de desajuste y tal nivel de desconfianza en la moneda, tal nivel de desconfianza en el esquema económico, que yo sí pienso que se debería pensar en esquemas de cambios en el manejo monetario, en el entendido evidente que atrás de esto viene un ajuste en las diferentes variables monetarias. ¿De qué estoy hablando? Creo que se debe estudiar y poner en el tapete, desde el punto de vista estrictamente técnico, los esquemas de dolarización y esquemas de convertibilidad, en el entendido de que viene un ajuste macroeconómico atrás, porque por más de que venga un ajuste macroeconómico atrás, no estoy tan seguro que esquemas que no sean lo suficientemente fuertes desde el punto de vista monetario, repito, por más de que sea un ajuste desde el punto de vista macroeconómico, no estoy tan seguro que con el tamaño de desconfianza sobre la moneda y en el sistema se la pueda restaurar si es que no se hace algo de fondo. Entonces, quizás habría que discutir eso. Pero, para concluir rápidamente con su pregunta, yo tengo alguna preocupación adicional, y es que tengo algún temor de que la inflación tienda a retroalimentarse muy rápidamente. Porque si bien este rato usted tiene una inflación en apenas, entre comillas, del 50%, y tiene un crecimiento de la emisión de los nuevos sucres que salen al mercado de alrededor del 140%, y tiene una depreciación del tipo de cambio de un 140%, emisión y tipo de cambio son engatilladores de la inflación. Tengo temor de que en los próximos meses tengamos un salto discreto, es decir, un salto fuerte de la inflación que nos enrumbe hacia un proceso de inflaciones mucho más altas. ¿Y por qué le digo esto? Porque si no se generan cambios de fondo que hasta ahora no se ven, entonces se puede presentar lo que le voy a contar. Por ejemplo, el índice de precios al productor está en alrededor del 106%, y el índice de precios al consumidor es lo que usted conoce por inflación, que es del 50%. ¿Qué significa eso? Que las empresas en gran medida tienen el nivel al cual está subiendo los precios del sector productivo, está por arriba del cual está subiendo los precios de la gente que está consumiendo. Eso significan dos cosas. La una es que muchas empresas están vendiendo a pérdida para salir de sus inventarios, y la otra, que cuando se liquiden esos inventarios, es decir, cuando ya las empresas tengan que renovar, tendrán que renovar al nuevo tipo de cambio. ¿Qué puede significar eso? Que puede haber un salto fuerte, y ahí sí nos encontramos en un escenario distinto, en los cuales la estabilización requiere quizás esquemas mucho más fuertes para tratar de instaurar. ¿Nos están conduciendo a aquello? Creo que podría amortiguarse. Nos están conduciendo a la dolarización, perdóname, economista. A mí me gusta ser concreto. ¿Nos están conduciendo a la dolarización? ¿Me dice? Sí. No, hay una estrategia. No sé, yo no sé. Yo lo que estoy hablando, yo lo que estoy diciendo desde el punto estrictamente objetivo y técnico, le estoy diciendo, empiezan a subir a niveles por sobre el 100% y el depreciándose 20% mensual. Tiene que estabilizarse de alguna forma. Eventualmente puede ser lo que el economista Pachano le fue bien en el manejo económico. A mi criterio, se requiere algo tremendamente fuerte si llegamos a ese evento. Ojalá que no lleguemos a ese evento.
hay otro escenario. Y el otro escenario es que efectivamente se cierra un acuerdo del fondo, vengan 300 millones de dólares, se firme rápidamente el tema del SOTE, el viaje del señor superintendente y el gerente del AGD signifique que puedan conseguir bancos de inversión que empiecen a vender los activos del AGD en forma rápida y más bien entremos a un círculo virtuoso. Eventualmente podemos tener ese escenario, pero creo que hay que leer cómo se dan los eventos en los próximos días, en los próximos meses. Sus previsiones finales, economista, nos deja preocupados. Y tenemos que estarlo porque sí. Además... y perdone que le insista en esto. ¿Usted cree que no va a poder manejar este escenario, definitivo, el señor presidente de la República? Ojalá, yo creo que la esperanza... El ojalá es un escepticismo sí, nutriente en este momento. Con todo lo que ha ocurrido en la economía ecuatoriana... ¿Qué opinan ustedes, señoras y señores que nos escuchan? Nuestro nivel de optimismo es muy relativo. Hemos, creo que, buscado con mucha paciencia los elementos que nos induzcan a pensar que en el año 2000 vamos a estar en mejores condiciones que en este año, y ojalá eso ocurra por el bien del país. Ojalá la dirigencia política reflexione sobre las responsabilidades que han asumido por decisiones. Usted cuando dice las organizaciones políticas, la dirigencia política, obviamente que le está insertando al primer mandatario. Por supuesto, yo no lo excluyo a nadie. No lo excluyo a nadie. ¿Qué parece un discurso contra el Congreso, contra los partidos políticos? No, yo creo que las cosas que se han venido haciendo y de las decisiones que se han venido tomando, pese a esas advertencias, uno tiene clarísima la película de que ¿por qué no se escuchan a quienes tienen realmente un conocimiento? ¿Usted economista, cree que de cada uno de los si le diera un pichón, como decíamos de muchachos, si le diera un pichón el presidente Maguad al expresidente Hurtado hasta el mes de julio del próximo año, ¿las cosas cambiarían? Ya no soy muchacho, así es que ya no me pueden dar un pichón. No, a usted, sino ni al presidente. Al expresidente. No creo tampoco, ni tampoco que el presidente Hurtado esté en esa posición. Pero el expresidente debe estar desesperado, ¿no? Al que le toca gobernar es al presidente Maguad, y la responsabilidad es del presidente Maguad, no de... Porque el expresidente nos dijo que con los impuestos, el incremento del IVA, todo se iba a solucionar. Yo creo que mejore el ambiente. Así. Yo sí creo que mejore el ambiente, pero Gonzalo. Falta Washington, ¿no? No, Washington vendrá si es que lo que nosotros hacemos aquí nos convence primero a nosotros mismos y convence en el exterior. Pero si seguimos destrozándole al país, si seguimos aceptando una serie, llamémoslo así, de interferencias, y tomamos decisiones que crean mayor incertidumbre. Aquí estaba Julio César Trujillo en el programa anterior al nuestro, y yo le escuchaba a Julio César, decía, sí, una de las cosas más graves que hay es la incertidumbre. Uno de los problemas más serios es que no sabemos qué hacer, a dónde nos vamos, por dónde nos encaminamos. El país ha perdido llamémoslo así, la brújula. No solo la brújula, sino su objetivo de carácter nacional. ¿Qué es lo que queremos ser como país? Que antes teníamos muy bien claro nuestra la colectividad. Hace muchos años decíamos, nosotros tenemos el interés de crear toda una infraestructura económica que trabaje bajo llamémoslo así, la hipótesis de que desarrollando una actividad íbamos a encarrilar al resto de actividades, y bueno, durante 25 años nos manejamos en esa dirección consistentemente. Al final lo distorsionamos y terminamos abriendo la economía, pero hoy, usted decía, la economía lo único que ha hecho en los últimos tiempos es generar mayor inequitatividad social, sí, pero también hay que decirle que no le han sabido manejar a la economía de mercado, porque no le podemos acusar al modelo de mercado por unos resultados que no se dan si no sabemos manejarle. Si nosotros no le podemos decir a alguien a quien le damos una grúa enorme, que es muy bonita, que está lista para hacer una serie de cosas, el chofer es porma, lo acaba. Que le empiece a trabajar y le utiliza como automóvil, y obviamente le destroza la grúa y dice, oye, las grúas no han servido. No, la verdad es que para esa grúa hay que poner a un hombre especializado que maneje la grúa. Entonces,
a la economía de mercado no le han sabido manejar. Llegamos a un acuerdo con el fondo y a los 6 meses desarticulamos todo nuestro acuerdo. ¿Por qué? O porque hay que dar unos fondos para A, otros fondos para B, unos fondos para C, y no tenemos ingresos para eso. Entonces los organismos internacionales dicen, oye, ustedes volvieron a la fiesta, ustedes volvieron a enfiestarse económicamente, al populismo económico, todo gratis en el Ecuador, lo cual no es posible. Fíjense en las cosas, hace muchos años en el Ecuador, cuando nosotros hablábamos, Gonzalo recordará también, de que la universidad tiene que ser pagada, la estatal tiene que ser pagada, y nos saltaron diciendo que es una barbaridad, que la justicia tiene que ser pagada, nos saltaron, qué barbaridad, la justicia tiene que ser gratuita. Hoy día tenemos las universidades estatales que están bien, la de Guayaquil cobra por sus servicios, las que no cobran por sus servicios siguen siendo unas malas universidades. Vemos la justicia que empieza a cobrar por los servicios para poder autofinanciarse. Pero es que la lógica económica es en ese sentido muy concluyente. Usted no puede vivir con recursos que no dispone. Usted no puede mantener un ritmo de vida que no le dan sus ingresos. Entonces, yo espero que en el año 2000 podamos arreglar muchas cosas, iniciar un proceso diferente. Pero esos son augurios positivos. Claro, pero para ello... Yo lo que le pido es un vaticinio. Yo veo mucha dificultad todavía, Gonzalo. Díselo. Yo veo muchísima dificultad. Yo veo ahí enormes vallas políticas adelante. Las autonomías. Las autonomías puede ser yo diría, el detonante de una situación mucho más compleja de la que nosotros estamos viviendo en este momento. Porque ¿cómo vamos a distribuir los recursos a las provincias si no tenemos esos recursos? Si el Ecuador angustiado les pide a los ecuatorianos mejor intencionados, más capacitados y experimentados, desde Carondelet para abajo, la parte elitaria de la administración de la República, a que después de un desenlace que pueda o no pueda producirse, concurran a salvar a este país y a su economía. ¿Usted cree? No le pregunto lo típico, usted aceptaría ni cosa por el estilo sé que economista. No se refiere a mí, además. No, me refiero a usted, me refiero a un grupo de los mejores pensadores, estrategas ecuatorianos, y no necesariamente tienen que ser de nuestras edades ni cosa por el estilo. Hay jóvenes como los hermanos Pozo, ¿no? Porque gran conocimiento, otros economistas que hay en el puerto. Exactamente. Hay mucha gente preparada. Vea, con muchísimo entusiasmo, hay gente buena. Lo que debemos es respetar los ámbitos de decisión y la consistencia de las decisiones. Cuando uno va donde un médico, porque uno está quejado por un mal, y el médico le dice, tienes que tomarte estas pastillas, o tienes que operarte, a uno no se le va a ocurrir decir, oye, cámbiame el tratamiento, no me operes, o no me... Si el médico le dice, oye, no hay otro camino que eso, o toma la decisión con el médico y confía en el médico y se sana porque le han dado un consejo profesional serio, o uno asume las consecuencias. En la economía igual. Si un grupo de profesionales le dicen a los dirigentes políticos, señores, esto es inconveniente, y le señalan las razones, y los políticos evaden la decisión y se van por el otro lado, ya aquí estamos irrespetando el ámbito de las decisiones, y por eso es que la situación del país se vuelve sumamente difícil, porque hemos politizado la economía ecuatoriana, hemos politizado. Recuerde, hace un año le dijimos del 1% en sustitución del impuesto a la renta va a ser fatal, y fue fatal. Para la banca. Para el país, 500 millones de dólares fueron del país, ¿qué la banca? Bueno, se corrieron, pero eso ya es... Oiga, 500 millones de dólares, ¿sabe lo que es? Ausencia de solidaridad y hasta ¿Cuándo ha visto una social, ¿no? No, eso no es corrupción, pero ¿cuándo ha visto usted una economía de mercado? Falta de civismo. ¿Qué civismo? Pero la economía no funciona con esos valores. Oiga, Gonzalo, cuando a usted le dicen que está en riesgo sus capitales, ¿qué hace? Va en defensa de los suyos, ¿no es cierto? No va a decir, yo soy un ciudadano ecuatoriano, están en riesgo mis capitales, claro, voy a dejarlos aquí. Usted va a defender su patrimonio personal. Y eso no es ni que es un especulador, ni que usted es un antipatria, un hombre que no tiene sentido social,
sino usted lo que tiene es una colectividad, una sociedad que no le sabe proteger a usted y que le obliga a que usted tome decisiones que individualmente son absolutamente justificables, pero que colectivamente son destrozantes. Entonces, a la economía hay que tratarle con cuidado. Ha sido muy grato conversar esta mañana con el economista Abelardo Pachano, muy privilegiante para este medio de comunicación, con Fernando Pozo. Creo que hicimos una dupleta realmente sensacional. Tripleta. No. Tranquilo, ¿Por qué se excluye, Gonzalo? Muy buenos días, hasta el día de mañana. Muchas gracias, de veras, muchísimas gracias. Hasta mañana, señoras y señores. Cadena Democracia, la noticia libre.